Vamos a dar inicio a la clase de esta semana, donde vamos a desarrollar los ejercicios de la primera práctica dirigida de este ciclo repaso. Para los que no me conocen, yo soy el profesor Joel Rojas. A mí me han designado para desarrollarle pues este ciclo repaso, donde en esta primera práctica vamos a tratar los temas, como pueden ver, desde estructura atómica hasta la parte de tabla periódica. Quiere decir que vamos a hacer un repaso en ejercicios y teoría de la parte del estudio del átomo respecto a su núcleo atómico, protones y neutrones, y en la parte de la nube electrónica, donde vamos a ver pues a los electrones, considerando la estructura electrónica pues de esta capa del átomo. Vamos a ver ahí la parte de números cuánticos y configuración electrónica. Y el tercer tema corresponde pues a tabla periódica, donde vamos a ver pues a los elementos químicos, metales y no metales, cómo se encuentran distribuidos en la tabla periódica y qué características presenta, ¿no?, esta tabla periódica, y sobre todo pues cuál es su utilidad, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces el repaso, jóvenes, conforme desarrollemos los ejercicios, ¿no? Y ustedes ya tienen la práctica pues dirigida. Los problemas 1 y 2 corresponden a la parte de estructura atómica, donde vemos pues características del átomo. Los problemas de esta primera parte, jóvenes, son bastante sencillos, porque la teoría y los conceptos pues también lo son. No hay pues aquí complejidad, ¿no? En cuanto pues a los problemas de cálculo, van a pedir calcular, como en este problema, número de electrones de iones, número de masa, número atómico, ¿no? Operar pues con isótopos, isóbaros, isótonos o las especies isoelectrónicas, ¿no? Y las operaciones aquí son sencillas. Sin embargo, la parte teórica es donde ustedes pueden pues cometer errores, ¿no? Y ya saben que a nivel de examen de admisión no solamente viene pues calcular tal cosa, ¿no? Sino viene pues hay que marcar verdadero o falso, correcto o incorrecto, ¿no? Y es ahí donde de repente yo puedo resolver una operación pues de cálculo, un problema de cálculo, pero me podría equivocar pues en algunos conceptos relacionados con esta parte, ¿no? Bien, la respuesta aquí para el primer problema es la alternativa B, tal como indica la estudiante Christine. Lo único que hay que hacer acá es calcular el número de electrones que tienen estos 4 iones, 3 de los cuales son cationes, y hay un anión, ¿no? Pero hay que recordar teoría para esto, ¿no? Vamos a hacer repaso antes del cálculo en sí. Bien, en esta parte, jóvenes, tenemos que recordar lo que es la ionización de los átomos. ¿Qué cosa es la ionización? ¿Qué cosas son los iones, ¿no? ¿Cómo se origina esto? ¿Y cómo se representan, pues, estos iones, ¿no? La teoría que se ha visto en los ciclos anuales y ciclos semestrales indica, jóvenes, que la ionización de un átomo es un proceso químico donde la sustancia inicial va a modificar, ¿no?, sus números de electrones por pérdida o ganancia. Quiere decir que aquí se va a partir de átomos neutros, átomos donde el número de electrones y protones son iguales, pero estos átomos se van a alterar mediante un proceso químico. Esos procesos químicos, jóvenes, tienen nombres, ¿sabes? Se llaman oxidación, cuando el átomo pierde electrones, y reducción, cuando el átomo gana electrones, y ocurre de forma simultánea. Quiere decir que si un átomo pierde electrones, esos electrones que pierden no desaparecen, ¿no? Deben irse a otro lugar, en este caso a otro átomo. Significa entonces que el que pierde electrones provoca que el otro gane, pues, ¿no? Por eso cuando hablamos de la ionización hablamos de un proceso básicamente redox, ¿no?, que vamos a tratar también más adelante. En el resultado de la ionización de un átomo es la aparición de átomos con carga eléctrica, átomos ya no neutros, que reciben el nombre de iones. En estos procesos, el átomo mantiene su identidad química, ¿no? Quiere decir que partimos, por ejemplo, del hierro, vamos a tener al final ion hierro, pero sigue siendo hierro, ¿no? La identidad química se mantiene, aunque lo que aparece pues es una nueva sustancia. Por ejemplo, el hierro, cuando se aleja a la intemperie, sus átomos pierden electrones y se oxidan. Y cuando se oxidan,
se unen al oxígeno del aire y forman los óxidos, ¿no? Por eso es un proceso químico. El oxígeno que se ha combinado con él es el que se reduce, el que gana electrones. La identidad dice que se mantiene constante porque en los átomos, durante la ionización, solo se modifica el número de electrones, más no el número de protones o número atómico, ¿no? Ese número atómico es único para cada elemento. Si no hay cambio, significa pues que el átomo sigue siendo el mismo átomo, aunque estructuralmente haya cambiado, ¿no? La cantidad de protones y neutrones permanece constante. Se tienen dos tipos de iones, como ustedes saben, los llamados cationes, que son iones positivos, de carga eléctrica positiva, que resultan cuando el átomo neutro pierde uno o más electrones. Ese cambio químico se llama oxidación, hay que recordarlo, ¿eh? El valor de la carga eléctrica que va a tener este ion, este catión, nos va a indicar, jóvenes, la cantidad de electrones que ha perdido. El signo, ¿no? Y el número nos indica la cantidad, pues, de electrones que ha perdido, ¿no? Como estos iones, por ejemplo, acá, el calcio, su carga es +2 o 2 más, el orden de escritura puede variar, indica que ha perdido 2 electrones, o sea, tiene 2 electrones menos de lo que tenía, pues, cuando era neutro, ¿no? El bromo ha perdido 3, el cloro ha perdido 5, mientras mayor sea la carga positiva, más electrones habrá perdido y tendrá menos, pues, ¿no? Por el contrario, vamos a ver que los que tienen iones negativos participan en el proceso contrario, que es la reducción. En la oxidación, entonces, se producen los cationes porque los átomos neutros pierden electrones y se cumple que en estos átomos el número de protones va a ser mayor que los electrones. Por eso son positivos, ¿no? Los cationes son positivos porque tienen más protones que electrones. Pero no vayan a pensar, jóvenes, que tiene más protones porque ha ganado protones. No. Lo que ha pasado es que se han perdido los electrones. Los protones permanecen constantes. Aquí tenemos un ejemplo, miren, el hierro de carga +3 es un catión trivalente. Si yo quiero conocer cuántos electrones tiene, debo saber primero cuánto tenía al inicio y debo quitarle lo que ha perdido, ¿no? Si no tenía esta carga o si no se le coloca esta carga, se supone que el átomo es neutro, ¿no? Entonces yo puedo conocer esto, ¿no? Si su número de protones es 26, que es este valor que está abajo, su número de electrones también debe ser 26 cuando es neutro, pero en este caso ya está ionizado y este +3 me indica que ha perdido 3 electrones, ¿no? Por eso, antes de la ionización, estas cantidades eran iguales, pero ahora que se ha ionizado, los electrones son menos, porque se ha perdido 3. Ahora va a tener 23. Esa es la explicación, jóvenes, por qué tiene carga positiva, porque si ustedes ahora comparan, miren, tiene 26 protones, 23 electrones. Hay un exceso de 3 cargas positivas de los protones, por eso la carga es +3. Pero esa carga, jóvenes, es por la pérdida de electrones, no por la ganancia de protones, ¿ah? Por si acaso. Eso en el caso de los cationes. En el caso de los aniones, ellos tienen carga eléctrica negativa porque resultan de la ganancia de uno o más electrones. En química, ese proceso se llama reducción. Un átomo se reduce cuando gana, pues, electrones, ¿no? Ahora vamos a tener un átomo ionizado de carga negativa. Y el valor de la carga, jóvenes, me va a indicar cuántos electrones han ganado. Cuántos electrones de más tiene ese átomo respecto a lo que tenía al inicio. En los aniones, el número de electrones es mayor que el número de protones. ¿Por qué? Porque se ha ganado electrones, ¿no? Como en este caso, fíjense aquí el selenio. Tenemos un anión divalente. Si yo quiero averiguar cuántos electrones tiene este anión, primero debo averiguar cuánto tenía antes de la ionización y eso me da, pues, el número que está abajo acá, 32. Su número de protones es 32 y su número de electrones también era 32 al inicio. Pero como ahora tiene carga negativa, significa que tiene 2 adicionales, ¿no? Es por eso que en este proceso de ionización, el selenio va a tener ahora 34 electrones. 32, que era lo que tenía cuando era neutro, más los 2 que está ganando. 34. Si ustedes comparan, miren ahora, la cantidad de electrones supera los protones. Hay 2 electrones en exceso, es por eso que la carga es -2. Pues hay que tener cuidado, ¿eh? La carga positiva, jóvenes,
no significa que hay que sumar algo, ¿no? La carga positiva es porque ha perdido electrones, por lo tanto la cantidad de electrones es menos, se debe restar lo que ha perdido, ¿no? En cambio la carga negativa, ¿no?, es porque ha ganado electrones, por eso en el cálculo se deben sumar este 2, ¿no? No vayan a colocar acá menos 2, ¿no? Se debe sumar el 2 porque la carga se interpreta como que ha ganado pues 2 electrones, ¿no? 34. Ahora, va a ocurrir algunos casos, jóvenes, donde vamos a tener varios iones y estos van a tener la misma cantidad de electrones. Esos tipos de iones forman un grupo llamado los isoelectrónicos, ¿no? Si ustedes recuerdan, son los que poseen la misma cantidad de electrones. Bien, considerando estos conceptos, vamos a hacer los cálculos, ¿no? Los números de electrones, entonces, de los iones indicados en el problema son así, ¿no? El primer ion es el calcio más 2. Para calcular su número de electrones, ustedes han hecho esto, ¿no? Primero hemos hallado cuántos protones tiene, 20, y sus electrones ahora son menos, porque han perdido. ¿Cuánto? 2 unidades. Pues sus electrones serían 20 menos 2, 18. ¿Por qué? Porque es un catión. Esto se originó por pérdida de electrones. El otro, el bromo, para hallar su número de electrones, primero calculo sus protones, 35. Sus electrones eran iguales a esta cantidad, pero ahora va a tener menos, 3 unidades, ¿no? 35 menos 3, 32 electrones, ¿no? Siempre que sea positivo, hemos dicho, es que ha perdido, ¿eh? Por eso la cantidad de electrones se ha reducido, ¿no?, en número. Y la cantidad pues, que ha perdido está en función a la carga, ¿no? Por el contrario, el azufre tiene carga negativa, es un anión, significa pues que ha ganado. Primero voy a averiguar cuántos protones tiene 16, y sus electrones serían 2 más, ¿no? Porque la carga menos 2 me indica pues que han ganado 2 electrones. Su número de electrones sería 16 más los 2 que ha ganado, 18. Y por último, el cloro, ¿no?, aquí está en forma de catión, ha perdido electrones, 5 electrones, entonces va a tener 5 menos, ¿no?, de lo que tenía al inicio. Al inicio tenía 17, su número de protones es igual a su número de electrones, pero hay que quitarle los 5 que ha perdido. 2 electrones. Por lo tanto, como en este problema, me piden, jóvenes, indicar quién posee mayor número de electrones, sería pues el catión del bromo, ¿no? El catión trivalente, entonces, del bromo, este de acá, es el que posee mayor número de electrones, que sería 32, y la clave es la B. La operación, como pueden ver, es bastante simple, pero las cuestiones teóricas le pueden, pues, de repente confundir, ¿no? Le puede venir en el examen de admisión de la San Marcos, como ahora, pues, son problemas también DECO, desarrollo cognitivo, así se llama, ¿no? Desarrollo cognitivo. Le puede dar un problema con 3 premisas. Le pueden decir, a ver, los cationes se originan en un proceso llamado oxidación. Hay que recordar eso, ¿no? Segundo, le pueden decir, pues los aniones poseen más electrones que protones, ¿no? Entonces hay que recurrir a la teoría, ¿no? Porque hacer el cálculo, pues, es sencillo, ¿no? Y le pueden decir, por ejemplo, ¿no? Si un anión tiene 35 electrones, ¿no?, y tiene 30 protones, su carga es más 5, le van a decir, ¿no? Entonces, tenemos pues que recordar la teoría para poder desarrollar ese tipo de problemas, ¿no? Los cálculos, pues, como pueden ver, son simples, ¿no? Bien, la clave sería la B, entonces, para este primer ejercicio. El segundo problema también corresponde, muchachos, a la parte, pues, de átomo, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito, como pueden ver, donde se indican las notaciones de 2 átomos, oxígeno y aluminio. Vamos a calcular su número de masa, número atómico, número de neutrones, número de protones, y vamos a sumar para cada caso y tener estas cantidades A, B, C y D que se van a reemplazar aquí, y vamos a indicar la operación matemática que resulta, ¿no? Ahora, noten que en estas notaciones nos indican la carga eléctrica. Al no indicarse, se supone pues que son neutros, ¿no? Y en los neutros, recuerden que el número de protones es igual al número de electrones, ¿no? Bien, para esto es bastante simple también. Sin embargo, también pueden preguntarles cuestiones teóricas acá, ¿no? Pues vamos a hacer un pequeño repaso respecto pues a las representaciones, nombres, ¿no? ¿Por qué se le llama número de masa? ¿Por qué se le llama número atómico? Y así, ¿no?
Bien, representación estructural y simbólica del átomo según el modelo atómico actual. Sabemos, jóvenes, que el átomo, de acuerdo con el modelo atómico actual, se conoce como modelo de nube electrónica, así se llama. El átomo actual es el modelo de nube electrónica. Aquí ya tenemos una respuesta. La estudiante Cristina me dice que es la C. Vamos a verificarlo al final, al hacer los cálculos. Pero vamos a hacer el repaso, ¿ah? Ese modelo, jóvenes, se establece o tiene esta forma, ¿no? Esto también se ha visto en teoría. Es un modelo así. El átomo es un sistema casi vacío, donde la mayor cantidad de partículas se concentran en el centro, ¿no? En el núcleo. Ahí están las partículas más pesadas. Y alrededor del núcleo hay un espacio enorme donde se mueven pues algunas partículas que son los electrones, ¿no? Ahora aquí se ha colocado, jóvenes, la trayectoria que están siguiendo los electrones. Estos no son órbitas, ¿ah? Por si acaso, porque el modelo moderno es el modelo de nube electrónica. Todo este espacio donde se mueven los electrones se sombrea, ¿no? Para indicar pues que son las regiones que ocupan los electrones. El modelo anterior a esto, el modelo de Bohr, sí era un modelo pues con órbitas, ¿no? Se dibujaba el núcleo positivo y se colocaba órbitas concéntricas de radios definidos, ¿no? Pero en el modelo atómico actual no. Bien, el átomo tiene dos partes, hay que recordar esto. El núcleo es la zona central positiva, es muy pequeñita, pero tiene una masa enorme. Casi toda la masa del átomo está concentrado en el núcleo. El 99,99% de la masa del átomo es el núcleo. Justamente, ¿no? Esa masa del átomo se va a indicar de forma indirecta con el número de masa, ¿no? Si un átomo tiene un valor alto del número de masa, su masa atómica va a ser pues grande, ¿no? Aunque estos dos términos no son iguales, ¿ah? Por si acaso. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones, llamados nucleones porque se encuentran pues en el núcleo, ¿no? La palabra nucleón significa, jóvenes, partícula del núcleo, partícula nuclear. El otro espacio es la envoltura del núcleo, ¿no? El espacio que prácticamente es vacío, como vemos acá, ¿no? No hay, pues, en realidad una nube, ¿no? El concepto de nube es algo teórico, nada más. Son vacíos con unos cuantos electrones moviéndose ahí. Es la zona extranuclear. Esta zona extranuclear también se llama nube electrónica porque ahí se encuentran los electrones. Es la región negativa del átomo por los electrones. El núcleo es positivo, ¿eh? Es una zona, como hemos mencionado, casi vacía, pero abarca una región muy grande, ¿eh? La nube electrónica, comparado al núcleo, es enorme. El núcleo es un puntito, pero la nube electrónica, pues, es extensa. Por eso, el átomo ocupa espacio gracias a su nube electrónica, ¿no? O sea, el volumen del átomo depende de la nube electrónica porque el núcleo es insignificante en tamaño. Se dice que la nube electrónica representa el 99,99% del volumen o del tamaño del átomo. El átomo es grande por la nube electrónica, pero es pesado por su núcleo, ¿eh? Tengan en cuenta ahí. Aquí se encuentran pues los electrones. Bien, todos los átomos, jóvenes, tienen estas características, ¿ah? Por ejemplo, si yo quisiera representar al átomo de hierro, en su núcleo tendría que dibujar 26 protones, 30 neutrones y orbitando alrededor 26 electrones. El hierro es un átomo más o menos grande, ¿no? En cambio, si colocásemos al oxígeno, tendríamos que colocar aquí 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones moviéndose alrededor. El oxígeno es un átomo bastante ligero, por eso se encuentra pues en estado gaseoso, a diferencia de el hierro que está en estado sólido, ¿no? Bien, pero para simplificar las representaciones de los átomos es donde utilizamos la notación simbólica, ¿no? Notación de núcleo. Para fines prácticos sabemos, jóvenes, que los átomos van a ser representados con un símbolo químico característico, dependiendo del elemento, y un conjunto de cantidades numéricas que vienen a ser las partículas de su núcleo. El átomo se va a representar en función al número de protones y neutrones. No se va a incluir a los electrones, ¿ah? Solamente protones y neutrones. Por eso, a esa representación se llama núcleo y esto es así, ¿no? Se puede representar de esta manera, de esta otra forma o de esta forma. Tres maneras de representar en función a números al átomo, donde E
es el símbolo del elemento, ¿no? Y lo que está en azul son cantidades numéricas. Esto, jóvenes, es un guión, no es menos, ¿ah? Se puede colocar aquí, por ejemplo, hierro, guión 56, ¿no? Ese 56 representa este término A llamado número de masa. ¿Por qué en estas representaciones no se colocan los electrones? Porque como hemos visto en la ionización, el número de electrones puede variar en cantidad. Y cuando yo tengo una representación, no me conviene, jóvenes, que los números que están ahí cambien, ¿no? Por el contrario, estos números ZN, que son protones y neutrones, A, que es la suma de protones y neutrones, son cantidades constantes. Por eso me conviene representarlo así. En otras palabras, esta notación que ven acá no representa al átomo completo, solamente a su núcleo. Por eso se llama núcleo. Donde los términos que están acá tienen estos nombres, ¿no? El Z se llama número atómico, es número de protones. N, que va acá, ¿no?, es número de neutrones. Y A, que va arriba, en estas dos notaciones o al costado acá, es el número de masa, que es la suma de protones y neutrones. O sea, si yo conozco Z y N, sumo estos dos valores y me da lo que está arriba, ¿no? O si conozco A y Z, como acá, y quiero N, resto de estos valores, me da N, ¿no? Me da N. Hay que conocer entonces, para representar al átomo, su símbolo, su número de protones, número de neutrones y la suma de esas cantidades. Profesor, pero ¿cómo sé cuándo un átomo o cuántos electrones tiene? Eso es sencillo, ¿eh? Si el átomo es neutro, ya hemos dicho que el número de protones es igual al número de electrones. Por eso yo puedo utilizar solamente Z para conocer el número de protones y electrones. Y si es un ion, puedo conocer también cuántos electrones, como el problema anterior, sabiendo cuándo tenía el inicio y cuánto pues quedan, ¿no?, luego de la ionización. Si ha perdido, le resto. Si ha ganado, le sumo, ¿no? Y lo que sí hay que recordar, jóvenes, son los nombres adicionales y la utilidad de estos números, porque eso le pueden preguntar en teoría. El número atómico Z también se llama carga nuclear. Ese es su segundo nombre, ¿eh? Hay que recordarlo. A veces en los problemas le van a pedir, determina el número atómico o determine la carga nuclear, que es lo mismo. El número atómico Z representa el número de protones y nos sirve para dos cosas. Primero, para identificar a un elemento químico, porque cada elemento químico tiene un valor definido de Z. No hay dos elementos distintos con igual Z. Cada elemento diferente tiene su propio valor de Z, ¿no? Y eso justamente nos sirve también como segunda utilidad para ubicarlo pues en las tablas periódicas, ¿no? En las tablas periódicas. Z es número de protones, ¿no? No olvidarse. Número atómico, número de protones. Bien, el número de masa se denomina también número másico, porque nos dice indirectamente si un átomo tiene gran masa o pequeña masa, ¿no? Y también llaman, o lo denominan, número de nucleones, porque como incluye la suma de protones y neutrones, y ya hemos mencionado que los protones y neutrones están en el núcleo, también se le llama número de nucleones. Hay que recordar que el número de masa no representa la masa del átomo, ¿eh? La masa del átomo se llama masa atómica, y eso es otra cosa. La masa atómica es una magnitud física, masa, que tiene unidades, ¿no? Su unidad es la UMA, o puede darse en gramos, kilogramos u otra unidad, ¿no? En cambio, el número de masa es solo un número de partículas, un número entero positivo, ¿no? De partículas. No es lo mismo, por lo tanto. Sin embargo, están relacionados, pues, ¿no? Si el número de masa es grande, significa que la masa del átomo también lo va a ser, ¿no? Entonces, si el átomo posee un número de masa bajo, se dice que es un átomo ligero. Si tiene un número de masa alto, es un átomo pesado. Justamente el número de masa se utiliza en esta tercera notación para diferenciar un átomo pesado de un átomo ligero, ¿no? Como el caso del elemento carbono. Hay tres tipos de carbono, vamos a ver. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, donde se indica sus números de masas, ¿no? O su número másico, ¿no? El carbono 14, pues, es el más pesado, ¿no? Bien, conociendo ello, recuerden que el número de masa se calcula así: suma de protones y neutrones, y utilizando los símbolos que están en estas notaciones, el número de masa es Z más N, ¿no? Por eso, si yo conozco Z y conozco N,
puedo conocer el valor que está arriba, ¿no? Y eso es lo que vamos a utilizar para completar, pues, los valores numéricos del cuadro del problema, ¿no? Aquí está el cuadro. Aquí están los átomos oxígeno, aluminio. Vamos a calcular los números de masa, números atómicos, número de neutrones y número de protones. Los números de masa, entonces, son estos números que están arriba, ¿no? Para el oxígeno es 16 y para el aluminio es 23. El total es 43 y eso es la letrita A en ese cuadro del problema. Los números atómicos son los números que están abajo, 8 y 13. La suma pues es 21, ese es el valor de la letra B en ese cuadro. La suma de los neutrones, o los neutrones, ¿no? Para cada átomo y luego la suma. Los neutrones sabemos que se colocan acá, jóvenes, ¿ah? Acá va a ir un número que sumado con 8 me dé 16, por eso pues es 8 para el oxígeno, ¿no? Aquí va a ir un número que sumado con 13 me dé pues 27, por eso aquí es 14. O también lo pueden calcular con esta resta, ¿no? A menos 0, o sea, restando estos dos valores, obtenemos los neutrones. Neutrones del oxígeno 8, neutrones del aluminio 14, la suma es 22, este es el valor C. Y el número de protones es este mismo valor que están acá, jóvenes, estos valores, porque Z es número de protones, ¿ah? Z es número de protones. Para el oxígeno tiene 8 protones, el aluminio tiene 13 protones. Aquí también la suma es 21. Y eso es la letra D en minúscula. Conociendo ya entonces estos valores, nos piden determinar la siguiente relación, ¿no? Esta relación matemática, donde hay que sumar A más B elevado al cuadrado menos C más D elevado al cuadrado, todo eso entre 7, ¿no? Voy a reemplazar entonces aquí 43, 21, 22, 21, los voy a elevar al cuadrado cada suma y los voy a restar, ¿no? Y lo voy a dividir entre 7 y tendríamos pues estas cantidades, ¿no? 43, 21 elevado al cuadrado, 22 y 21 elevado al cuadrado. Aquí hay una diferencia entre 7 y eso sale 321. Ya es en la parte matemática, jóvenes. Es cuestión simplemente de hacer cálculo. Dirá, profesor, pero son números muy grandes, me va a tomar tiempo. No, pues no, porque aquí nota usted que se repite pues el 21 y eso lo pueden simplificar inclusive, ¿no? Por productos o cocientes, productos de álgebra, ¿no? Productos notables. O suma de cuadrados, o binomio al cuadrado y todo lo demás, ¿no? 321. La clave entonces aquí sería la alternativa C, tal como lo indicó pues este estudiante Cristín. Bien, nuevamente muchachos, esta operación, este problema es bastante sencillo, solamente para recordar, o sea, nos sirve para hacer el repaso, ¿no? Ahora, a nivel de examen de admisión, de la parte de átomo, no es común las preguntas de cálculo, pero sí las preguntas teóricas, ¿no? Le pueden preguntar sobre el número atómico, qué cosa es, qué indica, ¿no? ¿Para qué sirve? O le pueden preguntar, pues, el número de masa, ¿no? Relacionado con otros términos como son los isótopos, isóbaros, isótopos, ¿no? En cuestiones teóricas para marcar verdadero o falso, correcto, incorrecto. Bien, pasaremos ahora al ejercicio número 3, donde ya empezamos con la parte, jóvenes, del estudio de la nube electrónica de los electrones. Aquí se desarrolla pues el curso en 2 capítulos, ¿no? Lo que son pues los números cuánticos y la configuración electrónica. Bien, aquí vamos a analizar cada afirmación que me dan, 4 afirmaciones, vamos a indicar si es verdadero o falso, recordando la teoría, ¿no? Bien, para la primera afirmación, aquí vamos a hablar, jóvenes, de la estructura de capas de la nube electrónica y los números cuánticos, ¿no? La respuesta me dice la estudiante Cristín que es la C, vamos a verificarlo. Esto ya es más teórico, ¿ah? Que la primera parte, pues, que es más directo, ¿no? Sabemos, jóvenes, que la nube electrónica es la zona externa al núcleo, es prácticamente vacía, hemos mencionado, ahí están los electrones, pero por más vacía que sea, los electrones, jóvenes, van a ocupar posiciones determinadas, o sea, espacios no exactos, pero que uno puede pues definir, ¿no? Un espacio determinado para su ubicación.
Esos espacios forman una serie de capas que envuelven al núcleo atómico y estas capas son tres, ¿no? Los niveles, subniveles y orbitales de energía. Ahí se encuentran los electrones y para ubicarlos con cierta probabilidad, porque aquí no hay certeza, se utilizan pues los números cuánticos, ¿no? Los números cuánticos. Los números cuánticos funcionan como el GPS de los electrones, ¿no? Va a haber un número cuántico que me indica en qué nivel se encuentra, otro en qué subnivel, en otro en qué orbital, e incluso pues va a haber un número cuántico que me indica cómo se está moviendo el electrón, ¿no? Dentro pues de la orbital. Bien, vamos a indicar pues detalles acá. Primera afirmación, dice, el subnivel principal admite como máximo 10 electrones. Entonces, en esta primera premisa, jóvenes, vamos a analizar a los subniveles. Los subniveles son las capas que están dentro de los niveles. Los niveles son espacios enormes. Antiguamente estos niveles se llamaban órbitas, pero ahora pues son espacios, regiones de cierto espesor y volumen, donde se ubican los electrones. Son 7 niveles de energía en la realidad, ¿no? Aunque teóricamente un átomo puede tener infinitos niveles. Y estos niveles tienen divisiones. Y esas divisiones se llaman los subniveles. Esas divisiones pueden ser hasta 4. 4 subniveles denotados con las letras minúsculas S, P, D y F. Esas letras minúsculas son las iniciales de sus nombres. S es el subnivel tipo Chart, le llaman así. P es el subnivel principal, justamente vamos a hablar en esta primera afirmación de él. D es el subnivel difuso y F es fundamental. El subnivel principal, dice, o sea, el P, admite como máximo 10 electrones. Eso vamos a ver, jóvenes, que es falso. ¿Y por qué? Aquí vamos a indicar los detalles. Vamos a hablar de la capacidad electrónica del subnivel principal P y de los otros subniveles, ¿no? Este cuadrito lo hemos dado, jóvenes, en la teoría, pues, en los ciclos anuales y semestrales. Son 4 subniveles. Acá están. S, P, D y F. Este es el que vamos a analizar, el P. Esta notación en letra, jóvenes, se llama notación espectroscópica. Se utiliza para los símbolos en la configuración electrónica. Pero cada subnivel tiene un valor de número cuántico que se indica con este L. Hay que recordar eso, ¿eh? El subnivel S toma el valor de L, número cuántico secundario 0, el P, L igual a 1, el D, L igual a 2, y el F, L igual a 3. Eso como referencia, jóvenes, para su ubicación, porque hemos dicho que los números cuánticos se utilizan como GPS, ¿no? Le pueden decir, un electrón se encuentra en L igual a 2. Ah, me están diciendo que se encuentra pues en el subnivel tipo D, difuso, ¿no? Es así. Ahora, cada subnivel, como es una región del espacio, tiene una capacidad electrónica máxima, que son los siguientes números. El S puede tener 2 electrones, el P y dentro de ese subnivel S hay un orbital esférico que se representa así. Una rayita, valor 0, con 2 electrones. Con 2 electrones. El subnivel P puede tener máximo 6 electrones, ¿no? Porque tiene 3 orbitales que son dilobulares y se representan así. Si colocamos 2 electrones en cada orbital, nos daría pues 6, ¿no? El subnivel D puede tener máximo 10 electrones en 5 orbitales tetralobulares que se representan así, los 5 orbitales. Aquí están llenos, ¿no? Y el subnivel F puede tener máximo 14 electrones en 7 orbitales de forma octalobular. Y se representan así. Los orbitales, jóvenes, son las divisiones de los subniveles. Estos son los subniveles y se dividen así. El subnivel S tiene un solo orbital, el P tiene 3, el D tiene 5 y el F tiene 7. Los orbitales se representan con una rayita. Y debajo de cada rayita, jóvenes, hay un número cuántico que indica pues qué orbital es. Ese número cuántico se representa con M sub L, cuyos números que van abajo varían de esta manera. Van desde el valor menos L, pasando por el 0 hasta más L. Así, por ejemplo, si L vale 3, los orbitales van desde el menos 3 por el 0 hasta el más 3.
Si L vale 2, van de menos 2, pasan por el 0 hasta más 2, todos los enteros, ¿ah? Si L vale 1, desde menos 1 hasta más 1. Si L vale 0, el único valor, desde luego, va a ser pues 0, ¿no? Podemos decir desde menos 0 hasta más 0, ¿no? Es así. Y estas flechas, jóvenes, representan los electrones. Los electrones. Su notación de spin se llama. Cuando la flechita está hacia arriba, el valor es más un medio, y cuando está hacia abajo, es menos un medio. Bien. Por lo tanto, esta primera afirmación sería falso, porque fíjense acá, el subnivel tipo P tiene como máximo 6 electrones, no 10, como dice acá. Acá dice 10 y eso es falso. El que tiene 10 como máximo no es el subnivel P, sino es el subnivel D, el difuso, ¿no? El difuso. Ahora, aquí estamos suponiendo, jóvenes, en esta partecita de acá, que todos los orbitales están llenos. Ahora, no siempre lo van a estar, ¿eh? Eso depende, jóvenes, de cuántos electrones tenga el átomo en sí, ¿no? Por ejemplo, sería correcto decir, jóvenes, que el subnivel P puede contener 3 electrones. Claro que puede contener 3. El máximo es 6, ¿no? El máximo es 6. Puede contener 1, puede contener 2, puede contener 3, hasta 6. Aquí me hablan de máximo, es por eso que es falso, ¿no? Pero si me dijeran, ¿no?, que el subnivel P puede contener un electrón, sí, pues sí puede contener, ¿no? Su máximo, pues, es 6. Ahora, la forma como se colocan estos electrones, el orden, se basa en una regla, jóvenes, que es la regla de Kuhn o regla de Hahn, ¿no? Que dice que el primer electrón en colocarse va a ser este de acá, el que está a la izquierda con la flecha hacia arriba. El segundo en el medio, flecha hacia arriba. El tercero en el otro extremo, flecha hacia arriba, y luego se llena hacia abajo, ¿no? Este sería el cuarto, este sería el quinto, este sería el sexto, y así también para los demás. Primero se debe colocar uno en cada uno, empezando por la izquierda hacia la derecha. Porque lo que se busca es que se tenga la mayor cantidad de electrones solitarios o desapareados, ¿no? Eso se llama la regla de Kuhn. Y si hay más electrones, se empieza a llenar. Aquí todos están en pareja, porque todos los niveles están llenos y sus orbitales también, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí. Incluso, jóvenes, para la cuarta afirmación ya podríamos dar respuesta también, ¿no? Dice, para L igual a 2, acá, L igual a 2. Admite como máximo 5 orbitales, sí, pues acá está, ¿no? El D, L igual a 2, tiene 5 orbitales. Estos son los orbitales, ¿no? Las 5 rayitas con 10 electrones. Entonces, la cuarta afirmación también sería verdadera. Pero este cuadro nos sirve solamente para dar de forma directa la respuesta para la alternativa. Esta es la primera premisa, ¿no? Ahora, la segunda dice, la capa M. Cuando hablamos de capas, estamos hablando ya de niveles de energía. El subnivel, jóvenes, es una subcapa, no es una capa propiamente dicha, ¿no? Es una división de una capa más grande. La capa M posee un máximo de 9 orbitales. Bien, eso lo vamos a indicar a continuación. Vamos a hablar ahora en esta segunda premisa de las capas de la nube electrónica. Bien, aquí es verdadero, esto se me ha pasado. Bien, la capacidad electrónica de los niveles de energía. Los niveles de energía, jóvenes, son las capas que envuelven al núcleo. Y esto se esquematiza así, ¿no? Acá está, miren, el núcleo y ven una serie de envolturas. Ojo que esa circunferencia no es la capa es el espacio que hay entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, el primer nivel sería pues el espacio que hay entre el núcleo hasta este límite azul. El segundo nivel sería pues el espacio que hay entre, después de este límite azul hasta el marrón, y así, ¿no? Los niveles no son órbitas, por si acaso, son regiones, son envolturas de cierto espesor. Y aquí, en este esquema, se ha colocado los 7 niveles de energía que se conocen hasta el momento, ¿no? Para designar a los niveles se utiliza este N, que es el número cuántico principal. N1, primer nivel, N2, segundo nivel, hasta N7, tercer nivel. Aunque todavía se utiliza la notación antigua, ¿no? La notación antigua de los niveles. El nivel 1 se designaba con K, L, M, N, O, P y Q para el séptimo nivel. Por eso, en este problema, si hablamos del tercer nivel, estamos hablando de la capa M, ¿no?
En el problema me dice que esta tercera capa o capa M tiene 9 orbitales. Recuerden, muchachos, que los orbitales pueden tener 2 electrones, ¿no? Entonces, si yo sé cuántos electrones hay en el tercer nivel, como máximo puedo saber cuántos orbitales hay. Y para eso se establece esta relación matemática. Cada nivel de energía de estos 7 puede contener un máximo de electrones y máximo de orbitales de acuerdo con las siguientes relaciones. Si yo quiero averiguar cuántos electrones como máximo puede ingresar a un nivel determinado, voy a utilizar esta fórmula. El número de electrones es igual 2 veces el valor del nivel elevado al cuadrado. Y el número de orbitales, aquí también se me ha pasado, es la mitad, ¿no? ¿Por qué? Voy a corregirlo, ¿ya? Bien, acá es verdadero, ¿no? Y vamos a indicar al final pues la clave y vamos a ver qué coincide, ¿no? Bien, el número de electrones se calcula así, muchachos, ¿ah? 2 veces el valor del nivel al cuadrado. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del quinto nivel y yo quiero saber cuántos electrones hay, reemplazo pues acá, ¿no? Sería 2 veces 5 al cuadrado, o sea, 2 veces 25 sería 50 electrones. Ahora, la cantidad de orbitales que hay en ese lugar es la mitad. ¿Por qué? Porque cada orbital agrupa 2, 2, 2, 2, ¿no? Si hay 50 electrones, habrá pues 25 orbitales, ¿no? Por eso el número de orbitales es n al cuadrado, es así. Aquí la había repetido, ¿no? La fórmula es n al cuadrado. Por eso, jóvenes, esta segunda afirmación es verdadero, porque como estamos hablando de la capa M, que es el tercer nivel, n valdría 3, pues, ¿no? N valdría 3, es el tercer nivel. Su número de electrones y número de orbitales se calcularía así, ¿ah? Número de electrones sería, pues, 2 veces, ¿no? El valor del nivel elevado al cuadrado, ¿no? Sería 9 por 2, 18. Y el número de orbitales sería, pues, el nivel al cuadrado, simplemente, ¿no? O la mitad de la cantidad de electrones. Si acá hay 18, acá, pues, 9, ¿no? 9 rayitas, jóvenes, con 2 electrones o 2 flechas en cada uno de ellos. La segunda afirmación pues sería correcta, ¿no? Correcta. La tercera afirmación nos habla de la medida de las energías. Nos dan 2 subniveles, el 6S y el 4D, y nos dicen que el 6S tiene más energía que el 4D. Para eso hay que recordar, aquí, jóvenes, para hacerlo más rápido, si ustedes conocen la cantidad de electrones máximo que hay en un lugar, el número de orbitales siempre es la mitad, porque cada orbital como máximo admite 2 electrones. Bien, la tercera afirmación también es verdadero. Y aquí vamos a medir la energía, jóvenes, de los espacios donde se ocupan o donde ocupan los electrones, no donde se encuentran los electrones. Esa energía se mide con este término, se llama energía relativa. La energía relativa se emplea, jóvenes, para indicar de forma aproximada la energía que poseen los orbitales, los subniveles y los electrones que ocupan esas regiones. Matemáticamente, la energía relativa se calcula sumando estos dos números cuánticos, n más n. Pero jóvenes le llaman energía relativa porque no tiene unidades, solamente suma de números. Otra cosa es hablar de energía, ¿no? Una cosa es energía relativa y otra cosa es de energía. 2 lugares de la nube electrónica pueden tener la misma energía relativa, pero sus energías totales van a ser distintas. Se va a cumplir, jóvenes, que para orbitales que tienen la misma energía relativa, se considera la energía absoluta. Si encontramos que 2 lugares tienen la misma energía relativa, pero aún así me piden quién tiene más energía, yo debo considerar la energía absoluta. Y se cumple, jóvenes, que la energía absoluta es proporcional al valor del nivel de energía. Es decir, mientras ese orbital se encuentre más lejos del núcleo, más energía va a tener. Un orbital del tercer nivel tiene menos energía que un orbital del quinto nivel. El quinto nivel está más alejado, tiene más energía. Por eso, aquí en esta premisa 3, nos da el orbital 6s. Yo voy a calcular primero su energía relativa. Este numerito 6 es el valor de n.
Y la letra ya sabemos que cuando es S vale 0. Entonces la energía relativa sería pues N más L. O sea, 6 más 0 me da 6. El otro orbital que me da en el problema es el 4D. Este 4 es el nivel y la letra D, L vale 2. La energía relativa es 4 más 2, vale 6. Ahora, tienen la misma energía, pero aún así, en el problema me piden quién tiene mayor energía, entonces yo debo considerar ya la energía absoluta, ¿no? Tienen la misma energía, pero están en diferentes niveles, jóvenes. Están en diferentes niveles, ¿no? El que está en mayor nivel es el 6S, entonces él va a tener mayor energía absoluta, o sea, solamente energía. Aquí ya no hablamos de energía relativa, solamente de energía, ¿no? Pues eso se concluye que el orden de energía sería pues el 6S mayor que el 4D. En energía relativa son iguales, ¿ah? Pero en energía nada más, o energía absoluta, el 6S toma mayor valor porque se encuentra en mayor nivel de energía. Y la cuarta afirmación también es verdadero, porque ya hemos dicho, jóvenes, que para un subnivel L2, este es el D, ¿no? El D. Y ya hemos dicho que el D puede tener hasta 10 electrones como máximo en 5 orbitales. 5 rayitas, 2, 2, 2, 2, 2, son 10 electrones. Por eso la respuesta para este problema es falso, que me indica por la primera, porque la primera decía que el subnivel P tiene 10 electrones, ¿no? El subnivel P solamente tiene 6 como máximo. Y las 3 restantes son correctas, ¿no? La clave sería entonces falso, verdadero, verdadero, clave C. Bien, para el problema 4, ya hay que aplicar, jóvenes, la configuración electrónica. Aquí hay 2 reglas, ¿no? Para configurar. Una es la regla del serrucho o regla Aufbau, que me sirve para colocar electrones en niveles y subniveles, ¿no? En los 7 niveles y en los 4 subniveles S, P, D y F. Y la regla de Hund o Han, que sirve para colocar las flechitas en las rayitas que son los orbitales. Como pueden leer en el enunciado, me piden los electrones del último nivel o la última capa, entonces voy a aplicar pues la primera regla, ¿no? Porque aquí no me hablan de orbitales, ¿ah? Solamente me hablan de niveles, ¿no? Entonces, para ello debo recordar, jóvenes, la teoría de configuración electrónica, ¿no? Aquí vamos a hacer el repaso de la regla Aufbau, ¿no? Aufbau, o también se conoce como la regla del serrucho, para la configuración electrónica. Aquí voy a cambiarlo, que lo he escrito mal, es Aufbau, ¿no? Regla Aufbau. Así se llama, es un nombre técnico, jóvenes. Esto viene de una voz alemana, porque los alemanes idearon esta regla, que es Aufbauen, ¿no? O regla de la construcción, ¿no? La palabra Aufbauen significa, pues, construcción, ¿no? Por eso se conoce también como la regla de la construcción. Aunque por la forma, ¿no? Cómo se aplica, se le conoce, pues, como la regla del serrucho. El estudiante Cristín me dice que la clave es la no, la anterior era la C, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, alguien me dice la respuesta para este problema. La B. A ver, vamos a ver. Bien, la regla Aufbau también se conoce, jóvenes, como la regla de Mollier o Moller, ¿no? También se llama regla de la construcción, regla de las energías relativas, y por su forma esquemática todo lo conocemos como la regla del serrucho, ¿no? Esta regla, jóvenes, establece que los electrones se distribuyen en los niveles, en los 7, y en los niveles S, P, D y F, considerando la forma creciente de las energías relativas, ¿no? O sea, se va a calcular N más L para cada espacio que puede ocupar los electrones, y se va a ordenar de forma creciente esos espacios, y los electrones se van a colocar pues en ese orden, ¿no? Por eso se conoce como la regla también de las energías relativas. Y para aplicar esta regla,
se utiliza estas notaciones, jóvenes, hemos visto, ¿no? Un número que me indica en qué nivel se encuentra el electrón, una letra, aquí L, S, P, D o F, es un nivel, y es un exponente que representa el número de electrones, ¿no? Este N es el nivel de energía, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿no? Este L representa su nivel, que puede ser S, P, D o F, y lo de arriba representa el número de electrones que depende del subnivel, ¿no? Si aquí la letrita es S, este exponente solamente puede ser máximo 2. Si es P, ponemos 6, D, 10, F, 14, que son sus capacidades máximas de electrones. Y la aplicación de la regla se puede dar en dos formas. La regla de serrucho se puede aplicar de dos formas, ¿no? El esquema del serrucho, que sigue esta secuencia, jóvenes, de flechas, así se coloca, miren, en el esquema de serrucho, se ponen los niveles en forma, pues, vertical, y los subniveles son las divisiones. Fíjense, a cada cuadradito es un subnivel. Ahí está, pues, la notación número, letra, exponente. Y los electrones se van a distribuir siguiendo este patrón de flechas. Vamos a empezar acá, luego bajamos acá, así. ¿Por qué esta secuencia de flechas? Porque así aumenta la energía relativa. No es como algunos piensan de que primero se llena el primer nivel, luego se llena el segundo nivel, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. No, no es así. Fíjense en esta secuencia de flechas, ¿no? Un átomo puede tener electrones acá, quinto nivel, y los siguientes van a estar en el cuarto nivel. Luego los siguientes van a estar en el quinto, luego los siguientes en el sexto, y los siguientes electrones vuelven al cuarto nivel, ¿no? Y así, en orden de energía, no en orden de niveles. Este es el esquema del serrucho. Nosotros vamos a colocar tantos electrones como tenga, pues, el átomo en función a estos exponentes. Ahora, la forma desarrollada consiste, jóvenes, en cada uno de estos cuadraditos ponerlos todos en fila, como está acá, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta el último lugar, que es el 7p6. Ambos tienen su ventaja, ustedes van a utilizarlo, pues, dependiendo de las necesidades, ¿no? Si la configuración es larga, jóvenes, me conviene hacer esto acá, el esquema de serrucho, para recordar, porque no voy a recordar, pues, puedo fallar, ¿no? Si hago la secuencia desarrollada que está acá abajo, me puedo equivocar, pues, en un cuadradito y ya todo, pues, falla, ¿no? Entonces, cuando la configuración es larga, pueden hacer este esquema de serrucho. Cuando la configuración es corta, puedo recordar, pues, una secuencia más o menos hasta un punto determinado, y puedo utilizar la segunda forma. La segunda forma tiene la desventaja de que a medida que hay más electrones se hace más extensa la configuración, y en los exámenes de admisión, como no puedo colocar, pues, una alternativa con una configuración muy larga, se simplifica utilizando las configuraciones estables de los gases nobles en estas posiciones, ¿no? Aquí el helio, aquí el neón, aquí el argón, el criptón, el xenón y el radón. Por ejemplo, si yo hago la configuración electrónica para un átomo que termine en 6s2, en vez de escribir desde 1s2 hasta 6s2, escribo esto acá. Entre corchetes pongo xenón y le agrego 6s2. Así recortaría toda esa configuración extensa, ¿no? Hay que recordar, sí, la secuencia de los gases nobles, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿no? En regla mnemotécnica, como hacen los alumnos, los escolares del AMU, dicen, pues, ese nene ardiente quiere cenar rápido, ¿no? Ese helio, ¿no? Nene, neón, ardiente, argón, quiere, ¿no? El criptón, cenar, xenón, ¿no? Rápido, radón, ¿no? Pero hay que recordar esa secuencia si queremos simplificar, ¿ah? Bien, conociendo estos, jóvenes, vamos a desarrollar la configuración electrónica del átomo neutro de la plata. De dato me dan su número atómico, a 47. Como es neutro, sus 47 protones es igual a sus 47 electrones. O sea, si yo aplico cualquiera de estas reglas, sería así. Miren, para 47 electrones sería acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 30. A ver, por acá, ¿no? Empezamos. 2 acá, 4, 6, 10 acá, 12,
18, 20, 30, 36, 38, ¿no? Y aquí sería 9 para 47, ¿no? Nuevamente aquí 2, 4, con este 6 serían 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, y para que me den 47 aquí debe ser 9. Su configuración va a terminar en 5S2, 4D9. 5S2 y 4D9, ¿no? Entonces vamos a hacer esa configuración ya para dar la respuesta. Sería así. Acá está ya hecho. 1S2, 2S2, hasta acá, D9. Pero, una vez que he hecho la configuración, voy a observar esta partecita, jóvenes, ¿ah? Y hay que tener cuidado. En la teoría de configuración electrónica se dice que para los átomos neutros, las configuraciones que terminen en D4 y D9 no son válidas. Esas configuraciones no se pueden dar en la realidad. Deben ser modificadas para que estén dados de forma correcta. O sea, configuración 4D9 es una excepción a la regla del serrucho. Esta configuración que hemos puesto no es la correcta para la plata. Es la correcta según la regla de serrucho, pero la plata es una excepción. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos casos, jóvenes, cuando terminen D4, D9, es mover un electrón de su nivel S anterior a esa localización para que ese D4 se convierta en D5 o el D9 se convierta en D10, que son las formas estables. Entonces, aquí se va a hacer esta modificación, ¿ah? Un electrón de acá se va a mover a este lugar. Y esto es, pues, la forma correcta, ¿no? D10, la forma correcta. Solamente en los casos, muchachos, que sea átomo neutro, ¿ah? Porque los iones pueden terminar como sea. ¿No ves que se han modificado sus electrones? Pero los átomos neutros no. Los átomos neutros buscan la estabilidad. Y la estabilidad, pues, lo logran en todas las configuraciones, salvo en D9 y D4. Por eso, como aquí es D9, se ha tenido que hacer esta modificación. Y luego de hacer la modificación, que es la forma correcta, recién podemos dar la respuesta. Lo que me piden en este problema es cuántos electrones tendrá en su último nivel la plata. Recuerden, jóvenes, que el numerito que va delante de cada letra es el nivel. Y si yo busco el último nivel, debe ser, pues, el más grande, ¿no? Valor. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Este es el mayor nivel, el 5. Y solamente tiene un electrón, ¿no? Entonces, la respuesta sería 1. 1, ¿no? La respuesta sería 1. Pero aquí hay que recordar esto. Excepción above. ¿Quiénes no cumplen la regla del serrucho, jóvenes? Aquí he puesto esto para recordar la teoría, ¿no? Los que no cumplen la configuración electrónica de la regla del serrucho son los átomos neutros que terminan su configuración en D4 y D9. Estas configuraciones no son válidas. Ustedes van a tener que modificarlos a D5 o D10. ¿Cómo se hace la modificación? Se traslada un electrón del S anterior a esas localizaciones, ¿no? Acá va a haber un S y va a formarse el D5. Aquí va a haber un S, va a formar el D10. Se debe trasladar, pues, un electrón de su nivel S más cercano, ese es su nivel mencionado. Solamente en esos casos, ¿ah? D4, D9. Las otras configuraciones, D1, D2, D3, ¿no? D5, D7, D8, no hay problemas, ¿ah? Solamente es en el caso D9, D10. Bien. Por lo tanto, ya para dar respuesta, el número de electrones que posee este átomo de plata en su último nivel, que es el quinto nivel, es 1. 1. Por eso la clave, jóvenes, es la alternativa D. Ahora, si ustedes no hubiesen hecho la modificación, hubiesen marcado la respuesta 2, porque su último nivel tendría 2 electrones. Pero no sería, pues, respuesta correcta, ¿no? Porque esta configuración de acá es de acuerdo con la regla de serrucho, pero la plata, como termina en D9, no cumple con esa regla, tiene que ser modificado así, y una vez teniendo la modificación, recién podemos dar la respuesta. Bien, la clave entonces sería la D. En la tabla periódica, jóvenes, hay 5 elementos que son en estas excepciones, ¿ah? Son el cromo, el molibdeno, el cobre, la plata y el oro.
son los elementos que se llaman antiserruchos, porque no cumplen con la regla de serrucho, justamente porque terminan en D4, D9. Bien, para el problema 5 vamos a aplicar configuración electrónica y números cuánticos de forma simultánea. Me hablan aquí, muchachos, de un elemento E de carga más 2 o 2 más, es un catión divalente. Ese catión tiene, jóvenes, para su último electrón estos números cuánticos. Hemos dicho que el número cuántico funciona como el GPS, me indica en qué lugar se encuentra. Y me preguntan de qué elemento se trata. Como ya hemos mencionado en la parte del átomo, para identificar un elemento yo debo hallar Z, el número atómico, ¿no? El número atómico identifica un elemento. Entonces yo debo hallar pues el número atómico de ese elemento E. Primero, obviamente, debo hallar su número de electrones, ¿no? Que no es igual a su número atómico porque es de su ion. Debo hallar su número de electrones, debo averiguar cómo era el átomo neutro, porque en el átomo neutro sí, el número de electrones es igual al número de protones igual a su número atómico, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, jóvenes, porque estos números cuánticos son del último electrón, pero como consecuencia que ha perdido dos, puede ser que el último electrón no estaba en este lugar, ¿no? Estaba en otro lugar, pero se perdieron dos y lo que quedó, ¿no? Tiene pues el último electrón en esto de acá. Recuerden que en la teoría, cuando se forma un catión, se pierden electrones y los electrones siempre salen del último nivel de energía. Del último nivel, ¿eh? Entonces, una vez que yo ubique a ese electrón con esos números cuánticos, debo fijarme en su último nivel. Porque esto acá no necesariamente es el último nivel. Debo fijarme quién era el último nivel y de ese lugar deben haber salido los electrones. Bien. Utilicemos entonces el sistema GPS. Ubicación del electrón para el catión divalente. La información es para este catión divalente. Estos son los números cuánticos. Ya saben que se indican en este orden. El primero es N, el segundo es L, el tercero es M sub L y el cuarto pues es el spin, ¿no? El primero me indica el nivel, el segundo la letra, en su nivel S, P, D o F, el tercero la rayita de esa letra y el cuarto la flechita. Entonces analizamos así. Primero, N vale 3. Significa que ese último electrón está en el tercer nivel. Está en el tercer nivel. Segundo, L vale 2 acá. Si L vale 2 es su nivel D, ¿no? Porque para L2 ese es su nivel D. A L0 era el S. L1, P, L2, D, L3, F. Significa, jóvenes, que ese electrón va a estar en el 3D, ¿no? 3D, tercer nivel, su nivel D. El tercer número cuántico me indica el orbital de este subnivel D. M sub L menos 2 me indica pues que está en el orbital menos 2 de este subnivel D. Recuerden que el subnivel D tiene, jóvenes, 5 orbitales. Si estuviera lleno habría 10 electrones. Aquí lo he colocado vacío porque yo no sé cuánto hay. Pero este tercer número cuántico me dice que el electrón está acá, en el menos 2. En el menos 2, aquí está. Y el cuarto número cuántico, M sub S, ¿no? Más un medio indica que el electrón pues, está con la flecha hacia arriba. Significa que ese electrón está acá y con la flechita hacia arriba, ¿no? Estaría así. Ese es el último electrón, el que estoy ubicando, ¿eh? Está en el tercer nivel, en el subnivel D, en este orbital del D, y su flechita estaría así. O sea, sería el primer electrón, ¿no? De acuerdo con la regla de Hum, sería el primero. Si el último es el primero de ese subnivel, quiere decir que su configuración va a terminar en D1, porque este último justo pues es el primero, ¿no? Porque si hubiese estado acá, sería el segundo, ¿no? Si hubiese estado acá, sería el tercero, pero está acá y es el último, como me dice, entonces va a terminar pues en 3D con un electrón. Entonces decimos por acá. La configuración electrónica entonces de ese catión va a terminar de esta manera. Va a empezar así, 1s2, 2s2 y va a terminar en el 3 porque me dice que está en el tercer nivel, en el subnivel D y ya sé que hay un solo electrón. Este es el último, ¿no? Porque hay un solo electrón en el D, los números cuánticos lo indican. Ahora, si yo ya sé cómo termina
puedo completar la configuración para averiguar cuántos electrones tiene en total. El problema, jóvenes, viene acá, ¿no? Termina en 3 de 1 porque ha perdido un electrón. Perdón, 2 electrones, ¿no? Porque es un catión divalente, ¿no? Ahora, muchos pueden pensar, jóvenes, que los 2 electrones que se perdieron salieron de acá. Quiere decir que el neutro no terminaba en D1, sino terminaba en D3. Terminaba en D3, y no es así, o no necesariamente es así. Los electrones que se han perdido, que son 2, y como resultado que generan esta configuración, deben haber salido del último nivel. Y si ustedes completan, miren las configuraciones electrónicas, sería así. Para el catión sería así. Acá está, D1, ¿no? Termina en D1. Completen así, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Pero ¿por qué aquí puse 0, jóvenes? ¿Por qué? Porque esta configuración que está acá es del catión. Debo considerar en esa configuración los 2 electrones que se han perdido. ¿Y de dónde han salido? De acá. Pues no pueden haber salido de acá. Si este es el último nivel, ¿no? De aquí debieron salir, no de acá. Porque si ustedes lo retornan, miren, imagínense que ustedes pongan 4s2, 3d3, ¿no? Dándoles los 2 electrones que han perdido, ¿no? Ahora quítenle 2, de aquí no va a salir de acá. Por eso, si termina en 3d1, porque ha perdido 2 electrones, no significa que de aquí han salido los 2 electrones, o sea, los electrones han salido del último nivel. Y como yo encuentro que había un 4º nivel, de ahí es donde se han quitado. Esta es la configuración del ion. Del átomo neutro sería así, ¿no? Este es el último nivel, ¿ah? Del átomo neutro sería así. Este es del átomo neutro. Y ustedes se pueden dar cuenta, jóvenes, porque mire, ahora este átomo neutro lo convierten en catión y le daría esto. Porque si al átomo neutro le quitan 2 electrones, saldría de acá y tendrían esto. Y cumpliría que el último electrón tiene los números cuánticos que le han dado pues como dato. Porque si ustedes colocaran 2 acá, ¿no? Y luego 3 acá, suponiendo que de aquí se perdió, ahora quítenle 2 nuevamente, ¿no? Le quitan 2 acá y terminaría en 3 de 3. Y el último electrón, que sería el tercero, no tendría los números cuánticos que le están dando pues en el problema. Entonces, para que los números cuánticos del último electrón queden en el valor, o sea, en ambos casos debe ser de 1, pues, pero acá debe ser distinto porque este es el ion, este es el átomo neutro. Esto se pierde para llegar al ion, ¿no? Ahí está. Entonces, la respuesta vamos a darlo al átomo neutro, ¿no? El número atómico, que es igual al número de electrones, es 21 en el átomo neutro, ¿ah? Este es el átomo neutro. Tiene 21 electrones, fíjense. 2, 4, 6, 8, 10, no, perdón, 2, 4, 10, 12, 18, 20, y este 1 sería 21. 21. Como es neutro, su número de electrones es igual a su número atómico. Z tendría 21. Se trataría pues del elemento escandio, ¿no? Según las alternativas, sería pues la clave A. Hay que tener cuidado, jóvenes, porque la teoría ahí es precisa. Dice que cuando un átomo se ioniza positivamente, los electrones que pierde son del último nivel, ¿no? Como yo he conseguido que la configuración, o he averiguado que la configuración termina en 3 de 1, no voy a suponer, jóvenes, que de aquí se perdieron los electrones. Pues, ¿por qué? Porque este 3D no es el último, de acuerdo con la regla de Serrucho. No es el último nivel. Este es el último nivel, entonces de ahí debió haberse perdido, no del 3D. Entonces, si yo quiero volver al neutro, le debo regresar los 2 electrones que ha perdido, ¿no? Por eso lo devuelvo acá. Y queda así. Y es una interconvención, ¿ah? Ustedes pueden compartir. Ya tienen el neutro, lo convierten en ion, queda así. Tienen el ion, lo pasan al neutro, le devuelven los 2 electrones y queda así. Y en cualquiera de los casos, el último electrón va a tener pues, los números cuánticos que vienen como dato en el problema, porque si ustedes consideran que se han perdido jóvenes electrones acá, ¿no? En estos lugares, cuando lo devuelvan los electrones y vuelvan a quitarlo, ya los números cuánticos no cumplirían pues, el orden que viene en el problema, ¿eh? Por si acaso. La clave sería entonces la alternativa A. Bien, el problema 6
7 y 8 corresponden, jóvenes, de la parte de tabla periódica, ¿no? Aquí también vamos a desarrollar el repaso en función a las premisas que vienen en este problema. No nos hablan de la tabla periódica actual, nos piden la información pues incorrecta. Esto, como les digo, jóvenes, es la parte donde ustedes pueden equivocarse, en la teoría, ¿no? En la teoría, porque uno puede hacer pues un problema de cálculo rápidamente, pero si no recuerda correctamente la teoría, como en la ionización que hemos mencionado, o las excepciones a la regla del serrucho, ¿no? Puede pues cometer errores, ¿no? Bien, aquí dice, tabla periódica actual, presenta 16 grupos y 18 columnas, ¿no? Nos piden lo incorrecto. Vamos a hablar aquí entonces de la descripción de la tabla periódica actual. Sabemos, jóvenes, que la tabla periódica actual tiene 118 elementos químicos reconocidos oficialmente. Estos se encuentran ordenados de forma creciente respecto a sus números atómicos Z. Esto fue establecido por el físico inglés Henry Moseley en 1913 y se conoce como la ley periódica moderna, que me dice cómo deben ordenarse los elementos químicos y se hace en orden creciente, o sea, de menor a mayor respecto a los valores de Z. Estos elementos se distribuyen, los 118, en 7 filas, llamados, jóvenes, periodos, y 18 grupos o columnas. Hay 18 columnas, que en la notación moderna son 18 grupos. Pero las tablas periódicas, jóvenes, que se imprimen y se utilizan hasta el momento, todavía utilizan la notación antigua. Para los grupos utilizan las letras A y B, grupos A, grupos B, y ahí solamente hay 16 grupos. 8 grupos A, 8 grupos B. Significa pues que esta primera afirmación es verdadera. Ciertamente hay 18 columnas, y en la notación moderna cada columna es un grupo, pero en la notación antigua solamente hay 16 grupos. Entonces es verdadero en el sentido pues de que cumple, ¿no? Bien, para este problema 6, la clave es la D, me indica por la estrella de Christine, y sí, esa es la respuesta. Es fácil darse cuenta, pero igual vamos a considerar pues algunos detalles adicionales que adicional a este problema le pueden venir pues en sus evaluaciones. Y aquí, miren, está el esquema de la tabla periódica de una de las tantas, donde se pueden ver a los periodos y los grupos, ¿ah? Fíjense acá, en esta parte, estos son los periodos, las filas. Hay 7, miren acá, desde 1 hasta 7 periodos. Y los grupos son las columnas. Cuentan, miren aquí de rojito hay 18 columnas, 18 grupos, según la notación moderna. Pero en la notación antigua, esas columnas también tienen un número en romano y una letra A y B. Y ustedes van a contar solamente 16, ¿no? Aquí miren, un grupo A, dos grupos A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos A. Y en el centro, los grupos B, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos B. 8 grupos A, 8 grupos B, 16 grupos en notación antigua. En notación moderna son 18, ¿no? ¿Y dónde están los dos grupos que faltan, no? Para completar, acá está, pues en el 8B, miren, el 8B abarca 3 columnas. Por eso hay una deficiencia de 2 columnas en la notación antigua, ¿no? Uno dirá, profesor, si hay 18 columnas, debería haber pues 18 grupos. ¿Por qué solamente hay 16? ¿Por qué? Porque hay un grupo B que abarca 2 columnas, ¿no? Es por eso que solamente se tiene 16. Pero en la notación antigua, esa notación viene, jóvenes, de la representación norteamericana, ¿no? Y está en desuso. Significa pues que en las tablas periódicas que se van a imprimir ya más adelante se va a eliminar, ¿no? Los términos A y B. Solamente vamos a hablar en números. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 7. Grupos, ¿no? Grupos 1, grupo 12. Por ejemplo, al grupo 8A, que son de los gases nobles, le vamos a llamar simplemente pues grupo 18. ¿No? Grupo 18, nada más, ¿no? Claro, con el nombre de gases nobles, ¿no? Pero ya no 8A, ya no vamos a utilizar pues esa notación 8A. Pero todavía se sigue pues empleando y en el examen obviamente va a venir, por eso lo estamos considerando. Estas familias jóvenes, algunas de ellas tienen nombres especiales, ¿no? Como los gases nobles,
los halógenos, ¿no? Los del grupo 16, 6A, los anfígenos, nitrogenoides, carbonoides y así, ¿no? Hay que recordar también esos nombres. La primera afirmación sería verdadera entonces. Ahora, ¿qué condición debe cumplir un átomo para encontrarse en una fila y en una columna particular, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? El arsénico, como el número atómico es 33, se encuentra acá, está en la cuarta fila. ¿Por qué está en la cuarta fila y justo en la columna 15, ¿no? ¿Por qué no está en otro lugar? ¿Por qué no se coloca en otro lugar? Bueno, la explicación es sencilla. Primero, jóvenes, porque está el orden de números atómicos. Miren que los números atómicos, que es el número más grande en cada cuadradito, aumenta hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Va avanzando así. 1, 2, 3, 4, 5, 10, ¿no? 11 hasta 18, 19 hasta 36. Entonces, cada elemento químico ocupa un cuadrito de acuerdo a su número atómico, ¿no? El arsénico ocupa el cuadrito 33 porque su número atómico es 33. Ahora, ¿pero por qué cae en la fila 4 y en la columna 15, no? Eso tiene que ver, jóvenes, con las características, pues, electrónicas que va a tener su configuración electrónica. Bien, cada periodo o fila de las 7 que presenta la tabla periódica contiene elementos químicos, ¿no?, ordenados de forma creciente de números atómicos, de izquierda a derecha, con igual número de niveles de energía. Es decir, jóvenes, que todos los elementos que están en la misma fila van a tener la misma cantidad de niveles. Por eso el arsénico está en la fila 4, porque tiene 4 niveles de energía. Yo no puedo ponerlo pues en la fila 3 o en la fila 5, porque tiene 4 niveles de energía. El número de nivel coincide con el número de periodo. Esa es la explicación también por qué hay 7 periodos, porque solamente hay 7 niveles, pues no hay más, ¿no? Ahora, las columnas, que son 18, contienen elementos, jóvenes, cuya configuración electrónica termina en el mismo subnivel y con la misma cantidad de electrones. Algunos van a terminar en S, otros en P, otros en D, otros en F y con el mismo número de electrones. Por ejemplo, la primera columna termina en S con un solo electrón. Todos terminan en S1, ¿no? Todos terminan en S1. Por eso están en la misma columna, ¿no? Los que terminan en S2 están en la segunda columna, ¿no? Los que terminan en D1 están en la tercera columna, D2, cuarta columna, D3, quinta columna y así, ¿no? Los que terminan en P6 están en la columna número 18, ¿no? Tienen pues una ubicación en columna en función a cómo termina su configuración electrónica. Ahora, como todos los elementos que están pues en una misma columna termina su configuración de la misma manera, se cumple, jóvenes, que las propiedades son similares, ¿no? Es como el caso de la columna 17, ¿no? Voy a retroceder acá. La columna 17, 7A, notación antigua, está el flúor, cloro, bromo, yodo y el astato. Todos ellos van a terminar en P5, jóvenes, ¿no? Y por esa razón van a tener las mismas propiedades químicas. Y se les va a conocer con el nombre de la familia de los halógenos. Entonces hay que recordar eso, ¿eh? Todo lo que está en la misma fila tienen igual número de niveles, periodo. Y todo lo que están en la misma columna termina su configuración con la misma letra y con la misma cantidad de electrones, por eso tienen las mismas propiedades. Justamente, por eso la B es correcta, ¿no? Dice, los elementos de un mismo grupo o columna tienen propiedades químicas similares, obviamente porque terminan su configuración de la misma manera, ¿no? Ahora, la C también es correcto porque acá está, ¿no? Los elementos se ordenan según su número atómico, claro, ¿no? Ley periódica moderna. Y la D es la incorrecta, como indicó la estudiante de Christine. Dice, todos los metales son sólidos a condiciones ambientales. No, en la tabla periódica vamos a encontrar, jóvenes, tanto elementos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Dentro de los metales, prácticamente todos son sólidos salvo uno. Y ese uno, jóvenes, es el mercurio. Es por eso que esta cuarta afirmación es incorrecta, ¿no? El mercurio es líquido. Ahora, aquí he colocado otra tabla periódica para ver los estados físicos, ¿ah? Porque las tablas periódicas
tienen colores, jóvenes, de acuerdo al estado físico de sus materiales, ¿no? Esta tabla periódica de acá. Aquí en esta parte central, miren, pueden ver el estado de agregación. Los que están en azul son gases, los que están en rojo son líquidos, los que están en negro, sus símbolos, son sólidos, y los que están transparentes son artificiales, no existen en la naturaleza. Y ustedes van a buscar, fíjense acá tenemos el mercurio, acá está Hg, es un metal porque está dentro de los azules, en este caso, jóvenes, el cuadro azul son metales, ¿no? Es líquido. El resto todos son sólidos, Todos los metales son sólidos, salvo el mercurio. Y dentro de los no metales también hay un único líquido, que es el bromo, ¿no? Aquí lo pueden ver también. Acá está, miren, en el lado derecho, color rojo, bromo. En cambio, el el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, los gases nobles son gases. El carbono, fósforo, azufre, selenio, yodo, astato, son sólidos, no metales. A los no metales están en este lado. Los metales están en la parte, pues, acá de los grupos B, esta parte rosada, y aquí azul son metales. Los metales, todos son sólidos, salvo el mercurio. Los no metales, tenemos tres estados. Sólidos, líquido, un solo líquido, y el resto son gases. Aquí lo hemos resaltado. El mercurio es el único metal líquido, y el bromo es el único no metal líquido. O sea, a condiciones ambientales, solo hay dos elementos en estado líquido. Uno es el metal, un metal, otro es un no metal, ¿no? El resto son materiales en otros estados. Pueden notar inclusive en los no metales que los más abundantes son los gases, ¿no? Los no metales. Hay pocos sólidos, un líquido, y el resto pues son gases, ¿no? Y entonces la clave aquí sería pues la D, ¿no? La D. Porque la D dice que todos los metales son sólidos, ¿no? Uno no lo es, y es el mercurio. Bien, para el problema 7, vamos a indicar, jóvenes, la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica, justamente recordando, pues, las características del grupo y periodo, ¿no? Hemos dicho, jóvenes, para saber en qué periodo se encuentra un elemento, hay que hacer la configuración y ver cuántos niveles de energía tiene. Porque un elemento va a ocupar una fila de las 7 en función al número de niveles que tiene. Y para saber el grupo A o B, ¿no?, hay que recordar cómo terminan las configuraciones electrónicas, ¿no? Cuando terminan en S o P, son los grupos A, ¿no? Y cuando terminan pues en D o F, son los grupos B. Entonces, para este problema, nos habla de un elemento que posee 16 orbitales llenos. 16 orbitales llenos. No nos dice, jóvenes, cuántos electrones tiene en total. Solamente nos dice que hay 16 orbitales llenos. Puede haber, pues, electrones en orbitales que no estén llenos, ¿no? Entonces, uno puede más o menos tantear, ¿no? Si hay 16 orbitales llenos, debe tener, pues, 32 electrones como mínimo, ¿no? Y alguno más de repente, porque como cada orbital lleno tiene 2 electrones, para que haya 16 orbitales llenos debe haber 32 electrones, ¿no? Y por ahí alguno más de repente en lugares que no están llenos. Entonces, cuando yo haga la configuración, debo empezar, pues, siguiendo la regla de serrucho, 1s2, 2s2, más o menos debo sobrepasar las 30 unidades, ¿no? Porque 16 orbitales llenos son más de 30 electrones. Entonces, la configuración va a ser así. La configuración electrónica para un átomo neutro, entonces, que tiene 10 orbitales llenos, sería así. Ustedes van a hacer esto. Van a llegar hasta acá, ¿no? Porque fíjense, empieza la secuencia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Hasta acá hay 30. Y miren que todos los lugares están llenos, ¿no? Hasta 30 todos los lugares están llenos. Significa, jóvenes, que en esta partecita, 30 electrones, harían 15 orbitales llenos, ¿no? Porque son 30 electrones, todos están llenos, los orbitales también están llenos. Me faltaría uno. Ahora, siguiendo la secuencia, yo podría colocar 4p6. Pero si coloco 4p6,
tendría 3 orbitales llenos, más los 15 que ya he colocado serían 18. Y no hay 18, solamente hay 16. Entonces, en esta última parte, debo tener cuidado, ¿no? Debo colocar tantos electrones acá para llenar un solo orbital que sumado con estos 15 me den 16. Y eso se logra, jóvenes, con 4 electrones. Con 1 no se llena pues nada. Con 2 quedan 2 solitarios. Con 3 quedan 3 solitarios. Y con 4 recién se empieza a llenar. ¿Por qué? Porque hemos visto, jóvenes, que el P tiene 3 orbitales. Acá están, 3 orbitales, ¿no? Si yo coloco un solo electrón, estaría solitario. El segundo también, el tercero también, el cuarto recién empieza a llenar. Entonces aquí ya tendría 1. Más estos 15 me darían 16. Ahora, si agrego uno más, ya tendría 17. Uno más, 18. Quiere decir que aquí debo quedarme, ya no puedo agregar nada más porque solamente tengo 16, ¿no? En el 4p4 hay un orbital lleno que sumado con estos 15 me van a dar los 16 que estoy buscando, ¿no? Quiere decir que ahí termina la configuración electrónica de ese átomo. Ese es su límite para 16 orbitales llenos. Una vez que tengo la configuración hecha, voy a ubicarlo pues en la tabla periódica, ¿no? Entonces, esta es su configuración, ya lo hemos corroborado en cuanto al número de orbitales llenos. Ahora, para saber, muchachos, en qué periodo se encuentra, yo debo buscar cuál es el mayor nivel de energía. Y es el 4, ¿no? Como pueden ver acá, 4. El tercero está en el medio, pero por cuestión de la regla de serrucho, ¿no? No es el último nivel, el mayor nivel es el 4. Entonces, este es el mayor nivel. Ahora, para saber el grupo o columna, debo ver cómo termina su configuración electrónica. Si termina en P, es un grupo A, por eso todas las respuestas están aquí, grupos A. Y el número de grupo se calcula por regla, esto lo hemos visto en teoría, sumando los electrones del último nivel. Esto, jóvenes, es parte del último nivel, ¿eh? Porque esto también es último nivel. Entonces yo debo sumar los electrones de estos dos lados, porque el último nivel es el 4. Y la suma me va a dar 6. Y sería pues el grupo 6A. Del cuarto periodo, porque hay 4 niveles, ¿no? Entonces su ubicación sería esto. Periodo 4. ¿Por qué periodo 4? Porque tiene 4 niveles de energía. Su número de niveles es 4. Grupo 6A. ¿Por qué? Porque para los grupos A hay que sumar los electrones S y P del último nivel. El último nivel es el 4. Sumo los electrones S y P y la suma me da 2 más 4, me da 6, ¿no? Grupo 6A. Esa sería su ubicación. La clave sería pues la alternativa D. Esa. Ahora, si terminase en la letra D, en su nivel D, la regla, jóvenes, es otro. El número de grupo, la letra ya sería grupo B, ¿no? Y el número de grupo se halla sumando los electrones que hay en el último su nivel S y D. S y D. Para los grupos B. Pero como este termina en P, o si terminase en S también se cumple, es un grupo A, ¿no? Los grupos A suman, jóvenes, los electrones del último nivel, ¿no? El último nivel S y P me da 6, ¿no? Grupo 6A. Y eso, muchachos, está en la teoría. Recuerden que aquí no estamos pues inventando nada, ¿no? O sea, todo está en la información teórica que hemos dado. Ahora, por cuestión de tiempo, obviamente, muchachos, no podemos pues recordar cada uno de los puntos, ¿no? Que se han desarrollado pues en los ciclos anuales. Tenemos que tratar pues los puntos más importantes. Bien, la 8, el estudiante Cristín me dice que es el número atómico, o sea, la alternativa D, ¿no? Todavía no lo hemos indicado, pero vamos a mencionarlo, ¿ah? Vamos a pasar al problema número 8. Y nos indican en este problema señalar qué propiedad varía de esta manera, ¿no? Aumenta hacia abajo, su valor crece hacia abajo y crece hacia la
derecha de la tabla periódica. Me piden pues si es el radio, la electronegatividad, carácter metálico o número atómico. Y en efecto pues la clave es la D. El único que cumple esta secuencia es el número atómico. Pero aquí vamos a referirnos, jóvenes, a las propiedades, ¿no?, de estos elementos. Vamos a mencionar. Aquí vamos a hablar de las propiedades periódicas de los elementos químicos. Los metales, jóvenes, y no metales tienen propiedades físicas y químicas, ¿no? Sabemos que los metales son buenos conductores de la electricidad, del calor, son sólidos, son dúctiles y maleables. Esas son propiedades físicas. Los no metales son malos conductores del calor, son la mayoría ligeros gases, no son dúctiles, son de aspecto terroso, ¿no? Se fragmentan con facilidad. Esas son sus propiedades físicas. Químicamente, los metales son sustancias reductoras. ¿Por qué? Porque son materiales que se oxidan con facilidad. Son electropositivos, se dice. ¿Por qué? Como los metales se oxidan, pierden electrones, forman cationes, sus cargas son positivas. Mientras que los no metales son electronegativos, porque ganan electrones, se reducen, son agentes oxidantes, ¿no? Esas son sus propiedades químicas. Eso lo pueden encontrar en cualquier texto, está en la teoría también que hemos hecho. Pero dentro de las propiedades químicas de los elementos hay un conjunto de propiedades particulares que se llaman periódicas, propiedades periódicas. Se llaman así, jóvenes, porque a diferencia de las otras propiedades que hemos mencionado, físicas y químicas, estas propiedades presentan un orden de aumento o disminución de sus valores dependiendo su ubicación en la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, si tomamos una fila como referencia a un periodo y ubicamos a dos elementos, uno a la derecha y otro a la izquierda, yo puedo, jóvenes, comparar estas propiedades periódicas para saber quién tiene mayor o menor justamente por esa periodicidad, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, que el que está a la derecha es más electronegativo que el que está a la izquierda, o puedo decir que el que está a la izquierda, en esa misma fila, tiene mayor radio, es más grande que el que está a la derecha. O si tomo también como referencia una columna y tengo dos elementos, uno arriba y uno abajo, puedo decir pues que el que está arriba es más difícil de ionizar, se requiere mucha energía para quitarle electrones, mientras que el que está más abajo, como es grande el átomo, su electrón está más lejos del núcleo, es más fácil de ionizar, se requiere baja energía. Esas propiedades que estoy mencionando se llaman periódicas porque se pueden evaluar fácilmente en función a su ubicación en la tabla periódica. Bien, son 4 las propiedades periódicas que se analizan en esta parte. La primera de ellas se llama la electronegatividad. Por definición, la electronegatividad es la propiedad de los átomos que mide, jóvenes, la tendencia que tienen estos a ganar electrones. Si su tendencia es alta a ganar electrones, se dice que son más electronegativos. Y esa es una característica, jóvenes, de los no metales. Ya hemos mencionado, los no metales ganan electrones, forman aniones, mientras que los metales más bien pierden electrones, forman cationes. No son electronegativos los metales, ¿no? Más bien son lo opuesto, electropositivos. Entonces, esta primera propiedad va a tomar valores altos en el lado derecho de la tabla periódica donde están los no metales. Y va a tomar un valor pequeño en el lado izquierdo, donde están los metales, porque los metales tienen baja electronegatividad, no ganan electrones fácilmente, ¿no? La otra propiedad se llama energía de ionización. Es la mínima energía que se le debe dar a un átomo para quitarle un electrón y formar un cation. Esta energía puede ser grande o puede ser pequeña, depende si ese átomo pierde fácil o difícil su electrón. Si es un metal, los metales pues pierden electrones con facilidad. Yo voy a utilizar muy poca energía para formar con ellos un cation. Pero si es un no metal, el no metal no va a querer perder su electrón porque él más bien quiere ganar electrones, ¿no? Se va a requerir mucha energía. Pues esta propiedad toma valores altos en los no metales, a la izquierda hasta la derecha, y valores bajos
en los metales, a la izquierda. Lo mismo que la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, su mismo nombre lo dice, afinidad es atracción por los electrones. Es una propiedad característica de los no metales, porque los no metales tienen tendencia pues a ganar electrones. Cuando un átomo gana electrones, libera energía. Mientras más fácil gana, más energía libera. Entonces, los que tienen alta afinidad electrónica son los no metales. Los que tienen baja afinidad electrónica son los metales porque ellos no quieren los electrones, más bien ellos quieren deshacerse de sus electrones, ¿no? Por eso se oxidan para perder sus electrones, ¿no? Y por último, el radio atómico, que mide el tamaño de los átomos. Mide el tamaño de los átomos. El tamaño de los átomos, jóvenes, es mucho mayor en los metales que en los no metales. Porque como los no metales están a la derecha y el número atómico aumenta hacia la derecha, los no metales tienen muchos protones, jóvenes, en su núcleo, y mientras más protones haya, la atracción hacia los electrones es más fuerte y las distancias entre ellos se reducen, el átomo se hace más pequeño. En cambio, como los metales están a la derecha, hasta la izquierda, su número atómico es bajo, tienen pocos protones, sus electrones se pueden alejar un poco más porque las atracciones no son tan fuertes y los átomos se hacen grandes. El radio es una propiedad que toma valores altos en los metales y toman valores pues bajos en los no metales. Recuerden que en la tabla periódica las ubicaciones de los metales y no metales están pues en zonas específicas. Los metales están en el centro y en la izquierda, los no metales están en la derecha. Por eso cuando hablamos de la variación de estas propiedades, lo veríamos así, ¿no? Acá está la tabla periódica. Lo de azul y verde es la zona de los no metales. Y lo de amarillo es la zona de los metales. Por eso, si avanzamos hacia la izquierda, ¿qué propiedades aumentan? El radio atómico, el carácter de los metales y el poder reductor, porque los metales, como se oxidan, son agentes reductores. En cambio, si avanzamos hacia la derecha, nos vamos a la zona de los no metales. Aumenta la energía de ionización, aumenta la atracción por los electrones, aumenta la facilidad para formar aniones y aumenta el poder oxidante, porque los no metales al ganar electrones se reducen y los que se reducen son agentes oxidantes. Igual en las columnas, ¿no? Si en las columnas avanzamos hacia abajo, aumenta el radio atómico, los átomos que están abajo son más grandes, aumenta el carácter metálico, son más metálicos, y aumenta el poder reductor. O sea, las propiedades de los metales varían así, en este orden, ¿no? Podemos decir, pues, en contra de las agujas de reloj, ¿no? En cambio, miren, las propiedades de los no metales aumentan, perdón, ¿no? O sea, esto acá, de las propiedades de los metales aumentan hacia la izquierda y hacia abajo. Y las propiedades de los no metales aumentan hacia la derecha y hacia arriba. Por eso, si ustedes le preguntan, ¿cuál es el más de todos los metales? Sería pues el que esté más hacia la izquierda y más hacia abajo. Sería este elemento de acá. El cesio, ¿no? Y el francio, ¿no? Que son los elementos que están. Bueno, el francio está al final, ¿no? Pero como es radiactivo no se considera. El cesio es estable, es el más metálico de todo. Y el de los no metales estaría en la otra dirección, ¿no? Más hacia la derecha y más hacia arriba. En teoría sería el helio, ¿no? Pero los gases nobles, como son estables, tampoco se consideran. El más es el flúor, que se encuentra acá. Es así, ¿no? Eso lo vamos a indicar acá. El número atómico, miren, varía así. Ya saben que los elementos se ordenan de esta forma, ¿no? El número atómico va aumentando hacia ahí, se llena, luego hacia abajo, aumenta pues hacia la derecha y hacia abajo Z. Así se ordenan. Z1, Z2, Z3, 4, 5, así vamos llenando, ¿no? En ese sentido, jóvenes, se considera al francio y al cesio, los elementos que están acá, izquierda y hacia abajo, los más metálicos, los de mayor carácter metálico, y al flúor, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, que están en este lado,
lo de mayor carácter no metálico, ¿no? Los más electronegativos. Aquí nos incluye a los gases nobles, o sea, vamos a descartar esta columna 18, porque estas propiedades se miden, jóvenes, cuando se forman compuestos químicos, se forman enlaces químicos, y ustedes saben que los gases nobles, por la regla del octeto, ya no forman enlaces, ¿no? Se descarta. Es así. Bien, entonces, estamos buscando en las alternativas aquella propiedad, ¿no?, que varíe en este sentido, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo. Y la única propiedad que varía en ese sentido es el número atómico. Por eso la clave para este problema es la D, ¿no? El radio atómico, entonces, no, mira, el radio atómico va hacia la izquierda, ¿no? Y hacia abajo. No cumple, ¿no? La electronegatividad, ¿no?, va, acá está, miren, hacia la derecha y hacia arriba, no hacia abajo, como dice pues el cuadro del problema, ¿no? Porque el problema, voy a retroceder, está así, miren, ¿a qué propiedad va hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? El radio atómico va hacia la izquierda y hacia abajo, no cumple. La electronegatividad va hacia la derecha y hacia arriba, no cumple. El carácter metálico va hacia la izquierda y hacia abajo, no cumple, porque esto va a la derecha, ¿no? El único que cumple es el número atómico, ¿no? Como en el gráfico que hemos dado. Acá el número atómico está justo en esa dirección, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sí? Por eso que la clave sería pues la alternativa D, ¿no? La alternativa D. Bien, entonces eso sería la información teórica, jóvenes, respecto pues a esta clase. Ahora, hay muchas cosas, muchachos, que aquí no se han mencionado, justamente por cuestión de tiempo. No podemos pues hacer todo, ¿no? Todo completamente, aunque esta primera práctica pues como pueden ver, vamos a terminar un poquito antes, porque no es muy extensa, ¿no? Pero imagínense los capítulos de enlace químico, ¿no? Estudio de las gases, las reacciones químicas, la estequiometría, los ácidos y bases. Ahí también se va a tomar pues más tiempo, porque hay problemas más variados, se va a hacer más operación. Ahora, la teoría que no se ha hecho, muchachos, ustedes lo tienen pues que complementar, ¿no? Con la lectura, ¿no? Con la lectura. Tienen problemas propuestos, ¿no? En la hoja pues que van a descargar, y obviamente como práctica ustedes también, si pueden, ¿no?, en la web pueden encontrar fácilmente los problemas, pues los exámenes de admisión pasados, ¿no?, de la San Marcos. Ahí están publicados, muchos tienen pues solucionario, y ustedes practíquenlo también, porque esos son los problemas típicos que pueden pues venir, ¿no? Aparte, se supone que ustedes también tienen acceso al intranet, y los que no han estudiado acá en los ciclos anuales, pueden también pues acceder, ¿no? Supongo que a la biblioteca virtual de las clases que se han hecho, ¿no? Miren, para culminar, le voy a mostrar un PDF de algunas clases pues que se han hecho y están pues en el intranet, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos hablado rápidamente de las propiedades periódicas, ¿no? Pero aquí pues en realidad hay muchos detalles que podemos agregar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un PDF, ¿no?, que, bueno, así lo he abierto, del ciclo único. El ciclo de San Marcos es similar, solo que es un poco más corto, donde está pues las propiedades periódicas, ¿no? Ahí está toda la teoría, ¿no? ¿Qué es la electronegatividad, ¿no? También vamos a ver ahí cómo se mide, tablas periódicas con valores de electronegatividad, ¿no? Escala de electronegatividad propuesta por Linus Pauling. También está la energía de ionización, ¿no? Valores, miren, tabla periódica con energía de ionización. Algunos ejemplos de elementos: cuánta energía se necesita para formar cationes. Afinidad electrónica, también tabla periódica con valores de afinidad electrónica, ¿no?
algunas reacciones químicas donde se miden la afinidad electrónica, radioatómico, ¿no? Fíjense aquí, en estas imágenes, la medida de radio de los átomos, ¿no? Cómo se mide radio, los tamaños de los átomos, incluso tabla periódica, pueden ver acá, donde están pues los radios, ¿no? Fíjense los tamaños, ¿ah? Fíjense acá, en esta tabla periódica, noten que en el lado izquierdo, que son los metales, los tamaños son más grandes, ¿no? Y en el lado derecho, que son los no metales, los tamaños son más pequeños, ¿no? Comparen, miren, al átomo de potasio K, que está acá, tiene un radio de 243 picómetros, esa es la longitud. Y en esa misma fila, el último criptón tiene un radio de 88, es pequeñito, ¿no? Comparado, miren, los no metales son pequeños en tamaño comparado pues con los metales, ¿no? Que son grandes, ¿no? Y aquí también pues se habla de radio iónico, el radio de los iones, cationes y aniones, cómo varía su tamaño, y de las propiedades pues del carácter metálico y no metálico, ¿no? Así como la variación que hemos pues mencionado, ¿no? Aparte, en estos documentos se tiene pues problemas resueltos, ¿no? Con imágenes, configuraciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad pues de acceder a esta información, pueden pues tener, aparte, ¿no? de sus libros que pueden contar ustedes en sus casas, o descargar pues de la web un material ya específico para cada capítulo, ¿no? Aquí me hacen una consulta muy buena, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando mido la energía relativa de dos subniveles, ¿no? Y me piden pues quién tiene mayor energía, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es medir, pues, la energía, ¿no? Energía relativa, N más C, ¿no? Y si toman valores distintos y le piden quién tiene mayor energía, van a escoger, pues, el de mayor energía, ¿no? ¿Cuándo toman en cuenta el nivel de energía? Solo cuando los dos tengan, pues, la misma energía relativa. Como tienen el mismo valor de energía relativa, N más L yo no lo puedo diferenciar, voy a utilizar pues el nivel. Aquí me menciona pues la estudiante Cristina, es una muy buena pregunta. Me dan dos subniveles, el 5S y el 4D. Sus energías serían 5 más 0, 5, y 4 más 2, 6. El 4D es 4 más 2, 6. Entonces, el 4D tiene más energía, pues. Esa sería la respuesta. Solo voy a escoger el nivel mayor cuando ambos tengan la misma energía, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el 5D, que 5 más 2 me da 7, ¿no? Y el 4F, que es 4 más 3, me da 7 también. Tienen el mismo valor, pero si me piden quién tiene más energía, escojo pues el 5D, porque es mayor nivel, ¿no? Pero eso de escoger el nivel para indicar un orden es solo cuando tengan la misma energía, ¿no? Cuando tengan la misma energía relativa, ¿no? Es como hemos hecho pues en este caso, ¿no? En el problema que hemos resuelto teníamos el 6S, cuya energía es 6, y el 4D, cuya energía también es 6. Por eso hemos puesto que el 6S tiene más energía absoluta, total, porque está en el mayor nivel. Porque si tuvieran valores distintos, ya no escojo pues nada, ya sé quién tiene mayor valor, ¿no? Directamente. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar, muchachos. La próxima práctica, si mal no me equivoco, abarca pues la parte de enlace químico, formulación y nomenclatura de compuestos. Ahí vamos a hablar pues de óxidos, hidróxidos, ¿no? Sales, y la primera parte de unidades químicas de masa, ¿no? Vamos a operar con masa atómica, masa molecular, moles, ¿no? Entonces, vayan repasando esos temas, muchachos, para que podamos pues desarrollar rápidamente y podamos pues recalcar también los puntos más importantes. Bien, eso sería todo, ahí ya nos quedaríamos, no hay más. Se me olvidaba, jóvenes, ustedes en el intranet, a partir de las 2 de la tarde se va a activar su evaluación de química, 4 problemas de estos capítulos que hemos desarrollado, van a ingresar y dar su examen, ¿no? Este examen va a estar abierto hasta el día sábado, ¿no? En la noche,
Pueden darlo hoy, mañana, ¿no? O pueden darlo pues, por partes para que también se autoevalúen, ¿no? Sepan, pues, si esta primera parte ha quedado claro o hay algunas, pues, dudas, ¿no? Bien. Eso sería todo, Miss. Sí, profesor, muchísimas gracias.